Sí, bueno. Buenos días para todos, mi nombre es Camila Arias, yo soy residente de cirugía general y hoy les voy a hablar sobre mallas en hernias de pared abdominal, sus características biofísicas y la evidencia actual. Le doy las gracias al doctor David Mejía, que me asesoró para la realización de esta charla. En el año 1890, el famoso cirujano Theodor Billroth dijo que si nosotros pudiéramos producir unos tejidos de la misma densidad y consistencia de la aponeurosis y el tendón, el secreto de la curación radical de la hernia lo habríamos descubierto. Y desde entonces se han publicado pues una cantidad abrumadora de artículos buscando el material ideal para las mallas, que desde ya les adelanto pues que no lo tenemos todavía. Antes del año 1958, el reparo de las hernias se basaba en suturas primarias, en reparos primarios sí. Hasta el 42. En el año, el doctor Francis Usher descubre un material que es una sintética compuesta de fibras de polietileno que era llamado Marlex, y este mismo doctor, unos años después, en el año 1962, reemplaza ese Marlex por el polipropileno al ver que esta estructura resistía más fácilmente el calor y se podía moldear también más fácil. En ese mismo año, el doctor Stoppa describe un segundo material para el reparo de hernias, que es el poliéster. Cuando se describe este material, se logra una importante disminución en la disminución, pues se logra disminuir la tasa de infecciones considerablemente. Hasta el año entonces 1985, el polipropileno y el poliéster eran los dos materiales que más se usaban para el reparo de hernias, hasta que en este año se descubre un tercer material que es el politetrafluoro extendido, PTFE, y este ingresa como una tercera opción para el reparo de las hernias. En el año 2000 sale este artículo, un RCT en la revista New England Journal of Medicine, que se llamó Comparación de cierre con suturas versus reparo con malla para hernias incisionales. En este estudio, ellos analizaron 200 pacientes que tenían una hernia ventral incisional y los dividieron en dos grupos. Un grupo fue llevado a sutura primaria y el otro grupo fue llevado a sutura con malla. ¿Qué encontraron ellos en estos pacientes? Que la recurrencia cuando fueron pacientes llevados con malla era del 24%, mientras que en el reparo primario era del 43%, que fue pues, mucho mayor. Entonces ellos en el año 2000 en este estudio dicen que lo ideal es que todas las hernias ventrales incisionales en ese caso fueran reparadas con malla. En el 2008, 8 años después de esto, el grupo de trabajo de hernia ventral convoca a 8 cirujanos expertos en manejo de hernia ventral, hace una reunión que dura 2 días y el objetivo de esta reunión es hacer un consenso para el manejo de hernia ventral. Ellos tocaron dos tópicos principalmente, que eran los métodos que podían hacer para disminuir el riesgo de infección de sitio operatorio y los métodos para disminuir las recurrencias. Y en cuanto a las recurrencias, ellos concluyen en ese consenso que lo ideal es usar malla en todos los reparos de la hernia ventral incisional. Desde el 2014 salen entonces las primeras guías para el manejo de hernia ventral incisional por laparoscopia. En estas guías, ¿qué dicen ellos? Que cuando nosotros tenemos un defecto primario mayor o igual a 2 centímetros o un defecto ya recurrente de cualquier diámetro, deberíamos usar como tal una malla. Todo esto pues, que les he contado ha dado lugar a múltiples investigaciones y en la actualidad tenemos más de 150 materiales disponibles para el reparo de las hernias. Sin embargo, todavía nos vemos enfrentados a muchos efectos adversos asociados a las mallas. Las infecciones, las recurrencias, las fístulas, las adherencias, y es por eso que hoy en día continuamos en búsqueda de la malla ideal. Antes de empezar a hablar de las mallas, es muy importante tener en cuenta muchas de las características mecánicas, de las propiedades mecánicas que tiene la pared abdominal, porque cuando nosotros hacemos un reparo usando una malla, debemos tratar de preservar esas propiedades. Una de ellas es que la pared abdominal actúa como una barrera mecánica para proteger los órganos intraabdominales, asimismo soporta la presión intraabdominal que se genera en la cavidad abdominal, proporciona y facilita la movilidad del torso. También es muy importante en estabilizar la columna y por eso es indispensable en mantener una buena postura y asimismo permite una expansión torácica durante la inspiración. Ya está descrito por diferentes estudios que se han hecho que la fuerza de la pared abdominal estándar es de 16 newtons por centímetro y esta puede llegar a ser hasta de 32 newtons por centímetro. Como lo ven en esta imagen,
Estas son las fuerzas tensil de diferentes mallas con sus nombres comerciales. Esta línea naranja que está acá está ubicada a 32 newtons por centímetro, que es la fuerza mínima que debería tener una malla usada para el reparo de una hernia en la pared abdominal. Como ven, algunas de esas no logran lograr ese objetivo y pues no serían adecuadas para usarlas para el reparo. Asimismo, la presión intraabdominal normal de un ser humano gira alrededor de 5 milímetros por mercurio, pero se ha visto que en adultos completamente sanos, durante actividades como toser o saltar, esta puede llegar a ser hasta de 170 milímetros de mercurio, y es por eso que las mallas también deberían lograr soportar como mínimo 180 milímetros de mercurio de presión para evitar que se rompan. En cuanto a la elasticidad de la pared abdominal, este es un estudio que fue publicado en el 2001, donde analizaron 14 personas que recientemente habían sido fallecidas, 14 cadáveres, fueron 7 hombres y 7 mujeres, y lo que ellos hicieron fue medir la elasticidad de la pared abdominal de esos cadáveres a una carga estándar de 16 newtons por centímetro. Lo midieron en sentido vertical, horizontal y oblicuo. ¿Qué encontraron ellos? Primero, que la pared abdominal en cuanto a elasticidad tiene unas características anisotrópicas, es decir, que la elasticidad no es la misma si la medimos en diferentes direcciones, que eso es algo muy importante, y asimismo en hombres y en mujeres también pues, fue diferente. Como vemos acá en las mujeres, en el sentido vertical la elasticidad fue de 32% y horizontal de 17%, en hombres fue un poquito menor, vertical 23%, y horizontal 15%. Y también lo que hicieron fue medir la elasticidad de diferentes mallas. Las mallas entonces de bajo peso vieron que tenían una elasticidad similar a la pared abdominal, 20 a 35% la carga estándar de 16 newtons por centímetro, pero lo que encontraron con las mallas de alto peso es que esta elasticidad fue menor a la de la pared abdominal, y esto genera un problema pues, que va a generar una restricción en la distensión de la pared abdominal. ¿Qué concluyen ellos en este estudio? Que la elasticidad ideal de las mallas cuando se van a usar para reparos de hernias de pared abdominal debería ser mínimo 25% en dirección vertical y mínimo 15% en dirección horizontal. Cuando nosotros entonces vamos a poner una malla en un paciente, es decir, que vamos a hacer un reparo de una hernia sin tensión, tenemos varios objetivos que tenemos que tener en mente. Primero, lo ideal y lo que nosotros buscamos es reforzar los tejidos debilitados con un tejido fuerte, que en este caso pues, es la malla. Asimismo, buscamos endurecer el peritoneo y evitar su extensibilidad, como lo vemos en esta imagen. Lo ideal también cuando ponemos una malla es que esta ejerza un efecto que sea de tapón, como lo vemos acá en la segunda imagen, y no de parche. Esto lo logramos cuando ponemos la malla debajo de la fascia, y esto para hacer una redistribución adecuada de la presión intraabdominal y poder cumplir con el principio de Pascal, que dice que a mayor área, menor presión por unidad de área, como lo vemos acá. Cada que ingresa un material extraño al cuerpo, se desencadena una respuesta de cuerpo extraño. Esta respuesta puede estar caracterizada por 3 eventos. Puede haber destrucción o lisis de la malla, integración o tolerancia de la malla, o rechazo o eliminación. ¿Y esto por qué pasa? Porque aunque todas las mallas son física y químicamente inertes, son no tóxicas, son no inmunogénicas, no hay ninguna malla hasta el momento que, no sea, que sea biológicamente inerte. Es decir, que todas, en cualquier medida, mayor o menor, van a desencadenar una respuesta al cuerpo extraño que puede estar caracterizada por inflamación, fibrosis, calcificación, trombosis, creación de granulomas, entre muchas otras respuestas. ¿Cómo es esta respuesta entonces cuando entra una malla al cuerpo? Lo primero que se produce es que van a llegar un montón de proteínas sanguíneas, dentro de ellas el fibrinógeno, las plaquetas, factores de crecimiento, entre otros, y van a llegar al lugar donde nosotros implantamos la malla. Posteriormente, ahí se va a formar como una especie de coágulo, posteriormente las plaquetas se van a adherir a ese coágulo que se formó y se van a liberar varios mediadores químicos que van a estimular que lleguen al complejo que se está formando diferentes células como neutrófilos, fibroblastos, células de músculo liso. ¿Qué pasa después? Acá en esta tercera imagen ven que se forma una célula se forman unas células muy grandes que se llaman células de cuerpo extraño, y a esas células van a llegar los fibroblastos para estimular la producción de colágeno. Al final lo que vamos a tener es algo que en inglés se llama complejo MAS, que va a estar formado por la malla, la coneurosis y el tejido cicatricial, esas 3 cosas, y ese complejo MAS lo que busca, pues, y su objetivo final es reforzar el tejido donde se implantó.
¿Qué pasa entonces en la primera semana cuando nosotros implantamos una malla? Lo que prima es una respuesta inflamatoria. Las células por excelencia acaban a ser los neutrófilos, los macrófagos, las células endoteliales y las células de músculo liso, y acaba a aumentar exponencialmente la síntesis de colágeno. Lo que se busca en esta primera semana es que se inicie como tal el proceso de fijación de la malla, y ya al final de la tercera semana esa producción de colágeno se estabiliza, no se sigue produciendo más colágeno, sino que lo que pasa es que se inicia ya un proceso de reordenación de las fibras que perdura ya por meses. Aumenta la resistencia de la malla a la ruptura, y ya al final de la tercera semana se produce la integración completa de la malla del tejido donde se implantó. Entonces, en cuanto a la malla ideal, desde hace muchos años, como les comenté, pues se vienen haciendo investigaciones sobre este tema. Incluso en el año 1950 con Berlin y Skate sacaron 8 criterios que debía cumplir con la malla ideal. Como se han venido buscando y desarrollando nuevos materiales, estos criterios en realidad ya son muchísimos. Pues no se los voy a decir como todos los que están acá, pero importante que una malla debería cumplir con algunos de estos, y es que se adapte a la región en que la vamos a implantar, que no migre, que sea barato, que no produzca, o que produzca mínimo dolor postoperatorio, que no sea alergénico ni carcinogénico, que no produzca adherencias intestinales, que permita una funcionalidad normal de la pared abdominal. Sin embargo, pues como les vengo contando desde el principio, no tenemos en este momento todavía la malla ideal, y pues seguimos como en búsqueda de eso. Ya. Empezando entonces con la clasificación de las mallas, estas se pueden clasificar dependiendo de varios aspectos. Si nos basamos en el material del que están construidos, son dos grandes grupos los que tenemos: las mallas sintéticas y las mallas biológicas. Las mallas sintéticas, a su vez, dependiendo de la organización y la disposición de sus fibras, pueden clasificarse en prótesis reticulares, laminares o compuestas, y de las mallas biológicas hacen parte las bioprótesis. Empezando con las mallas sintéticas reticulares, en este grupo son representadas principalmente por el polipropileno. Estas mallas tienen una óptima integración tisular, generan una muy buena angiogénesis, y lo que causa es que se anclen de una muy buena forma al tejido receptor. Se pueden dividir en no absorbibles, parcialmente absorbibles y absorbibles. Algo importante con estas mallas es que deben ubicarse siempre en posición extraperitoneal. Las mallas sintéticas reticulares no deben estar en contacto con el peritoneo visceral por el riesgo de adherencias y fístulas que tienen. Las mallas sintéticas laminares son representadas en este grupo principalmente por las mallas de PTFE. Una característica de esas es que tienen un buen desarrollo de neoperitoneo y evitan la formación de adherencias y fístulas, pues disminuyen ese riesgo como tal, y tienen un óptimo comportamiento en la interfaz peritoneal, es decir, que pueden ubicarse en contacto con el peritoneo visceral, a diferencia de las pasadas. Y tenemos acá también las mallas sintéticas compuestas, que son unas mallas de doble capa, que como objetivo buscan mejorar el comportamiento de esa malla en relación con la interfaz peritoneal y evitar las complicaciones ya mencionadas. Se componen entonces de dos láminas. El primer componente es el reticular, que se pone a nivel extraperitoneal, y el segundo componente, que es el laminar, que es el que puede estar en contacto con el peritoneo visceral. Como les voy a mostrar acá, entonces hay muchas marcas comerciales de las mallas sintéticas. Nosotros conocemos pues las de COVID y las de Ethicon, pero en realidad hay muchas más, y les traigo esta tabla para que veamos que los tres materiales que más conocemos en cuanto a mallas sintéticas no absorbibles son el polipropileno, el PTFE y el poliéster. Esos tres materiales, ¿qué tienen de bueno? En realidad no son muy costosos y tienen una buena resistencia, por lo tanto la disminución de las recidivas se ha visto con estas mallas. Sin embargo, tienen varios efectos adversos como fístulas, adherencias, dolor postoperatorio crónico, formación de seromas, entre otros. En este grupo de las mallas sintéticas también encontramos unas mallas relativamente más nuevas, que son las mallas sintéticas autofijables. De este grupo, las dos más conocidas son la Progrip y la Adhesix. La Progrip es una malla de baja densidad macroporosa que está compuesta de polipropileno y tiene ácido poliláctico, que es el que actúa como un velcro. Y ese segundo componente, que es el ácido poliláctico, se reabsorbe completamente en 15 meses. Y por el otro lado está la Adhesix, que es una malla bilaminar, que es polipropileno cubierto con una capa absorbible de polietilenglicol, que se absorbe completamente en 7 a 8 días.
Pasando entonces a las mallas biológicas, basándonos entonces en los que les dije al principio, los componentes, ya hablamos de las sintéticas, ahora las biológicas. Estas mallas son unas mallas que son derivadas de colágeno, que pueden ser de procedencia animal o humana. Buscan, además de la reparación del tejido, también la regeneración tisular, promueven la infiltración celular y la neovascularización, y estas efectivamente se pueden poner ya sea en interfaz tejido-tejido o puede estar en contacto con interfaz peritoneal. Como vemos acá, pueden ser entonces derivadas de la dermis humana o pueden ser derivadas también de componentes de animales bovinos o porcinos. ¿Cuáles son las principales ventajas que se han descrito con las mallas biológicas y por lo que principalmente se han estudiado y han salido al mercado? Que son definitivamente más resistentes a la infección por su alta biocompatibilidad que tienen. Esto es porque desencadenan una menor reacción de cuerpo extraño cuando entran al tejido receptor, se asocian entonces a menos inflamación, menos fibrosis, menos formación de fístulas, y como les conté al principio, no solamente buscan reparar el tejido donde se ponen, sino que también buscan que se regenere ese tejido, generando pues un crecimiento del tejido alrededor. Sin embargo, las dos principales desventajas que conocemos actualmente son, primero, el alto costo. Se ha dicho que poner una malla biológica puede costar hasta 200 veces más que una malla sintética, y también tienen una menor resistencia mecánica, por eso a un plazo de aproximadamente de 2 años se asocian a una mayor tasa de recurrencias. Ya mirando entonces entre las mallas sintéticas y biológicas, ¿qué tipo de malla podría yo escoger? Hay muchísimos artículos pues sobre este tema. Acá les traigo dos RCTs que fueron publicados en el año 2021, está el Lapsis y el Price. Lo que buscaban estos RCTs eran comparar el uso de mallas sintéticas con las biológicas en cuanto a recurrencia, infección de la malla y tasa de recuperaciones, y en ambos RCT definitivamente se vio que las mallas biológicas se asociaron a una mayor tasa de recurrencias en todos los pacientes. Incluso el Lapsis tuvo que ser terminado prematuramente por una tasa inaceptable de recurrencias cuando se usaron las mallas biológicas. Este es otro RCT que fue publicado en la revista JAMA, donde ellos estaban comparando el uso de mallas sintéticas y biológicas en pacientes con hernias ventrales en terrenos contaminados. Es un RCT doble ciego que duró desde el 2012 al 2019, analizaron 253 pacientes con reparos retromusculares de hernias ventrales, todas las heridas eran limpias, contaminadas y contaminadas. ¿Qué vieron ellos en este RCT? El principal desenlace que ellos querían analizar era el riesgo de recurrencia, y como pueden ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, la probabilidad de permanecer en el tiempo sin recurrencia fue muchísimo mayor con las mallas sintéticas a diferencia de las biológicas. El segundo, como ya les dije entonces, lo primero, las altas tasas de recurrencia que nos muestran todos los estudios. Y segundo, los costos. Este fue un estudio publicado en el año 2016, donde analizaron unos pacientes que fueron llevados a hernioplastia con malla sintética versus biológica. 303 pacientes usaron mallas sintéticas y 72 pacientes mallas biológicas. Y ellos vieron, pues estos de Estados Unidos, que los costos a 188 días eran muchísimo mayores cuando habían usado las mallas biológicas, $31.800 versus $15.500, y es por eso que en realidad pues, en nuestro medio no son tampoco muy frecuentes el uso de esas mallas. Cuando nosotros entonces nos planteamos lo que yo ya les he dicho previamente, las mallas sintéticas no absorbibles con sus buenos beneficios es que tienen una tasa aceptable de recidivas en el tiempo. Sin embargo, las complicaciones que se pueden asociar a ellas, como las fístulas, las adherencias, las infecciones, y si ponemos de otro lado las mallas biológicas que se crearon idealmente para disminuir esas complicaciones, sobre todo las infecciones, pero que tienen una muy alta tasa de recidiva en el largo plazo y que también son muy costosas, nacen unas mallas que son relativamente más nuevas, que hacen parte del grupo de las mallas sintéticas absorbibles. Acá ya existe el material que nosotros conocemos desde hace mucho, que es uno de los más biosinal baratos, que es el Vicryl, pero acá tenemos estas dos nuevas mallas, son más recientes, por así decirlo. Está la Phasix, la malla Phasix, que está compuesta de poli-4-hidroxibutirato, y esta es una malla sintética que se absorbe completamente en 18 meses. Y también tenemos la Tiger Matrix, que es una malla que se absorbe por completo en 3 años. Estas podrían ser, lo que buscan como tal esas mallas es seguir teniendo una muy buena tasa de recidivas en el tiempo, pero lograr disminuir las complicaciones a las que se asocian las mallas sintéticas no absorbibles. La segunda clasificación entonces que podemos encontrar en las mallas son por sus poros.
Desde 1997, Parvis Amir clasificó las mallas en 4 tipos según el tamaño de sus poros. Él definió las mallas tipo 1 como las totalmente macroporosas, que para él fueron los poros mayores a 75 micras, las tipo 2, las microporosas, que fueron las mallas que tenían unos poros menores a 75 micras, las tipo 3 eran mallas macro y microporosas, y las tipo 4 eran mallas que tenían poros submicrométricos que no se usaban para el reparo de hernias. ¿Qué es lo importante de saber del poro? Entender que el poro hace referencia a la distancia promedio entre la unión de las fibras de la malla, se mide en micras, aunque algunos otros artículos pues los describen en milímetros, y como pueden ver acá, Parvis Amir los clasificó según macro microporosas y el punto de corte que les podía dar 75 micras, pero en realidad no hay un consenso sobre esto, y podemos ver que incluso en algunos otros artículos las mallas microporosas son aquellas que tienen menor a 100 micras y desde ahí van subiendo a poros pequeños, poros medianos, grandes y muy grandes. ¿Por qué es importante tener en cuenta los poros? Se ha visto que las bacterias miden 1 micra, los macrófagos 10 micras y los fibroblastos 75 micras. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, que cuando tenemos una malla macroporosa, las dos ventajas principales que van a tener esas mallas es que primero van a permitir la entrada de fibroblastos, y al permitir que los fibroblastos entren se va a generar más colágeno y eso va a permitir una excelente integración de la malla al tejido donde se pone. Y segundo, que también va a permitir que entren macrófagos, y esto va a hacer que los macrófagos puedan combatir infecciones en caso de que se presenten, y pues por eso las infecciones se van a disminuir. ¿Qué desventajas podrían tener las mallas macroporosas? Que por su composición van a aumentar su dureza, pueden ser menos moldeables, pueden generar cicatrizaciones anormales por más fibrosis y adherencias. Debemos tener en cuenta la retracción que van a tener las mallas. En el caso del polipropileno es alrededor del 30%, y que no tienen un buen efecto definitivamente a nivel intraperitoneal. En cuanto a las mallas microporosas, entonces lo mismo, las dos desventajas principales pues son como las ventajas de las macroporosas. En este caso las bacterias se van a poder pegar a la malla y los macrófagos no van a poder intervenir porque no caben entre los poros, entonces eso se va a traducir en que tienen mayor riesgo de infección. Asimismo, las fibras de colágeno no se van a poder integrar entre la malla y el tejido, y por eso su integración va a ser menor. No permiten asimismo la migración de células endoteliales para una adecuada neovascularización. Eso se traduce en que hay más espacios muertos, y ya nosotros conocemos pues la consecuencia de que haya espacios muertos más grandes, que se desarrollen infecciones, seromas, hematomas. La tercera clasificación entonces es por el peso de la malla. Que es importante saber del peso, que se relaciona con la integración que tiene la malla y la respuesta inflamatoria. Es así como a mayor peso de una malla, mayor respuesta inflamatoria desencadena cuando ingresa al cuerpo, porque entra más cantidad de material extraño, y eso va a generar que haya una integración inapropiada de la malla al tejido donde se está implantando. En realidad se encuentran diferentes valores para definir si una malla es de alto o de bajo peso. Acá, por ejemplo, en uno de los artículos que encontré, describen las mallas de alta densidad como mayor a 80 gramos por metros cuadrados, media intensidad, baja intensidad y muy baja intensidad. Perdón. ¿Qué beneficios como tal me tienen las mallas de baja densidad? Como les comenté, va a ser menor la cantidad de cuerpo extraño que está ingresando, entonces eso se va a traducir en que va a existir menos inflamación, una menos fibrosis, mejor integración tisular de la malla al cuerpo, menos restricción de los movimientos de la pared abdominal, que era algo que les comentaba desde el principio, que es muy importante mantener esa elasticidad de la pared abdominal. Son más resistentes a las rupturas y generan menos dolor postoperatorio. En contraste, las mallas de alta densidad, como va a ser mayor la cantidad de cuerpo extraño, va a ser mucha mayor esa reacción inflamatoria que se desencadena, se van a asociar a mucha fibrosis, pueden formar cicatrices muy rígidas, y algo pues también malo que tienen es que pueden asociarse a pérdida de elasticidad y distensibilidad de la pared abdominal. Y por último tenemos la constitución, que también podemos clasificar las mallas según la constitución de sus fibras, si son mallas de monofilamento o multifilamento. Las mallas monofilamento tienen buena capacidad de refuerzo, como nosotros ya conocemos incluso las suturas monofilamento, sabemos que estas tienen menos tasas de infecciones, pero como el problema que poseen es que son más rígidas y son menos moldeables, a diferencia de las mallas que están compuestas por fibras multifilamento, que estas se pueden manejar más fácilmente, sin embargo, se asocian a mayor tasa de infección, porque sabemos que las bacterias se pueden quedar en el trenzado de la malla, y también desencadenan una mayor reacción a cuerpo extraño.
Si yo tengo entonces dos tipos de mallas en cuanto al peso, una liviana versus una pesada, ¿qué malla debería escoger? Bueno, este es un estudio prospectivo aleatorizado que fue publicado en el año 2019. Analizaron 120 pacientes desde abril del 2018 hasta febrero del 2019 y los dividieron de forma aleatoria en dos grupos. A un grupo, que fue el grupo A, los dos hicieron reparos con mallas on-lane, posición on-lane, y en el grupo A usaron una malla pesada, que fue la malla de Prolene, y en el segundo grupo, en el grupo B, usaron una malla liviana, una Ultra Pro. Hicieron un seguimiento por 18 meses de estos pacientes y ¿qué encontraron? Vieron que en cuanto a retiro de los drenes y volver a las actividades laborales, las mallas livianas, como ven acá, se asociaron a un retiro de los drenes y volver a sus actividades de una forma más temprana, con un resultado que fue efectivamente pues, estadístico. Y en cuanto a las infecciones y los seromas y hematomas, no hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque si vemos en la tabla también representaron más en los pacientes que tenían mallas pesadas. En cuanto a la recurrencia, aunque tampoco fue un resultado que fue estadísticamente significativo, tuvieron más recurrencias los pacientes en los que usaron mallas pesadas, en los que se usaron mallas livianas. Igual, asimismo, la sensación de cuerpo extraño, que le hicieron una encuesta a los pacientes, la sensación de cuerpo extraño de los pacientes a los 3 meses fue mucho menor en los pacientes en los que se usó malla liviana, pero que dos resultados que sí fueron estadísticamente significativos fue el dolor posoperatorio a los 3 meses, que definitivamente fue menor en los pacientes en los que se usó malla liviana, y la calidad de vida que reportaban los pacientes también a los 3 meses, que era mejor cuando se usaba una malla de bajo peso. ¿Qué concluyen ellos en este estudio? Que la malla liviana tiene unos beneficios sobre las mallas pesadas en cuanto a dolor posoperatorio y sensación de cuerpo extraño, y que también se pueden asociar a menos recurrentes y menos tasa de complicaciones. Y en cuanto a las mallas livianas y las de mediano peso, encontré el CRCT multicéntrico que fue publicado en el año 2019. Ellos, que fue publicado en la revista JAMA, analizaron 350 pacientes con hernias ventrales de 20 centímetros o menos y los dividieron de la siguiente forma. 173 pacientes fueron llevados a reparo con una malla pesada y 177 pacientes con una malla de mediano peso, y se les hizo un seguimiento a un año. Y en este RCT definitivamente no se encontró ninguna diferencia en cuanto a dolor posoperatorio, calidad de vida y recurrencia, y es por eso que ellos como tal, en cuanto a liviana y mediano peso, no encuentran pues diferencias ni beneficios sobre la malla liviana en este caso. Para ir pues como terminando, ¿a qué estamos viendo hacia el futuro? Definitivamente lo que están buscando las personas que hacen estas investigaciones sobre materiales es que la siguiente generación de mallas tengan una mejor biocompatibilidad, pues esto se va a traducir a que generen menos tasas de complicaciones como las conocemos actualmente, como adherencias, infecciones. Se han descrito varias medidas que se pueden emplear. Unas de ellas son las barreras de hidrogel, las membranas de nanofibra, recubrimientos de nanopartículas y polímeros. También incluso se han estado estudiando impresoras 3D que pueden extraer células madre del propio paciente para hacer mallas con los tejidos del paciente y a la medida. Y también en materiales que pueden ser respondedores incluso a pH, a temperatura, para controlar la liberación de medicamentos después del implante, como si se requiere liberar antibióticos de diferentes sustancias, que eso podría pues ayudar a combatir las infecciones. Como conclusiones entonces de la charla, pues ya para terminar, el objetivo de poner una malla en el cuerpo es tener una menor respuesta inflamatoria para mejorar esa integración de la malla. Es por eso que actualmente las personas que están buscando nuevos materiales sobre mallas, lo que buscan es trabajar en esa biocompatibilidad. Hay que tener en cuenta acá que yo voy a implementar una malla, es que no solamente es la característica de la malla, el peso, los poros, de qué está compuesto, sino quién es mi paciente. No es lo mismo poner una malla en un paciente obeso, desnutrido, que sea inmunosuprimido, que tenga enfermedades de base, y eso lo debemos tener pues muy en cuenta. Las mallas sintéticas, definitivamente su desempeño depende de muchísimas cosas, del material, de la fibra, del poro, de la fibra textil que tengan. Recordar que estas se han asociado pues, a una buena tasa de recurrencias en el tiempo, sin embargo, se siguen presentando varias complicaciones asociadas como las infecciones, que son una de las más temidas pues, que vemos en la práctica diaria. Las mallas biológicas, aunque prometen pues, y su ideal propósito es disminuir la tasa de infecciones, se han asociado a muy alta tasa de residuos y son extremadamente costosas, por eso su uso no es muy popular.
Aquí podríamos entrar a pensar entonces si las mallas sintéticas absorbibles son un buen elemento, sin embargo, pues no están todavía muy difundidas y también son bastante costosas. Y lo más claro, pues, como de esta charla es que todavía, pues, hoy en día no tenemos la malla ideal, entonces continuamos, pues, la búsqueda de esto. Muchas gracias. No sé